El mensaje llegó un jueves por la tarde. Número desconocido. Un vídeo y una frase. Dice que eres aburrida. ¿Te mando el resto? Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Después me miré a mí misma reflejada en negro. Y lo peor no fue el vídeo. Fue que no me sorprendió. No del todo. Las reuniones que se alargaban en AZSK. La ducha antes de acostarse, no después. El perfume nuevo que no era suyo. Y esa forma rara de pronunciar ciertas palabras, como si estuviera ensayando una versión distinta de sí mismo. Como si alguien le estuviera enseñando a ser otro. Pero lo que realmente me hizo sonreír, sí, sonreír, fue lo de aburrida. Porque aburrida era exactamente lo que yo había querido ser. Durante 8 años. Lo cultivé. Como una habilidad. Jerseys beige. Conversaciones planas. Opiniones tibias. Cenas previsibles. Una mujer que no llama la atención no genera preguntas. Y una mujer que no genera preguntas no es investigada. ¿Exageraba? ¿O simplemente estaba leyendo el patrón antes de que los demás vieran las cartas? Conocí a Marcos cuando tenía 19 años. Yo trabajaba en un casino ilegal en la costa de Málaga, cerca de Torremolinos. Entonces no me llamaba Laura Hidalgo. Tenía otro nombre. Y un talento muy específico: contar cartas, detectar patrones, anticipar probabilidades. Era buena. Demasiado buena. Tan buena que en menos de un año me prohibieron la entrada en todos los salones entre Málaga y Almería. Y tan buena que llamé la atención de personas que no aceptan perder. Una noche salí con 76.000 euros y con algo más peligroso, deuda emocional con hombres que no olvidan. Marcos era consultor de seguridad para el grupo empresarial que controlaba el local. Tenía que encontrarme. En lugar de eso, me ayudó a desaparecer. Conducimos toda la noche hasta un juzgado en Toledo. Nos casamos con nombres distintos. Parecía romántico. 2 contra el mundo. Yo dejé de ganar. Aprendí a perder a propósito. Dejé de destacar. Dejé de brillar. Nos mudamos a las tablas. Marcos consiguió trabajo en una aseguradora en La Castellana. Tuvimos una hija. Horneé bizcochos para el colegio en Chamartín. Nunca levanté la voz. Nunca hice preguntas incómodas. Nunca dejé que nadie viera lo que realmente sabía hacer. Pero al parecer me volví demasiado convincente, tan convincente que mi propio marido empezó a creerlo. Volví al vídeo. Ella era más joven, siempre lo son, pero no fue su edad lo que me llamó la atención. Fue el hotel, el Urban en pleno centro, el mismo donde Marcos tenía cenas con clientes todos los jueves. Yo ya había memorizado la carta del servicio de habitaciones hacía 6 meses, desde que empecé a revisar con calma sus extractos bancarios. Pequeñas discrepancias, importes redondeados, propinas extrañas, nada escandaloso, solo hilos sueltos, y a veces basta un hilo para que todo el tejido se venga abajo. El teléfono vibró otra vez. Veo que no contestas. Supongo que eres tan aburrida como dice. Me quedé inmóvil, y algo antiguo empezó a desplegarse en mi pecho. Algo que llevaba años enterrado bajo la mediocridad calculada. La parte de mí que leía probabilidades como si fueran poesía. La que detecta una mentira por el ritmo de la respiración. La que sabe exactamente cuánto tarda alguien en cometer un error cuando cree que ha ganado. Mi hija estaba ese fin de semana en casa de mi madre, en Alcalá de Henares. Marcos pensaba que yo estaba en un retiro de manualidades en Segovia. Perfecto. Abrí el portátil. Entré en la carpeta que llevaba 6 meses construyendo. Extractos bancarios, registros de acceso al parking del hotel, copias de seguridad de mensajes borrados y algo más. Algo que descubrí hace 3 semanas. Marcos no solo estaba siendo infiel, estaba siendo chantajeado, y ella no tenía ni idea de con quién estaba jugando. Ninguno de los dos la tenía. La primera señal real fue el reloj, un Rolex auténtico, no la imitación barata que llevaba desde la universidad.
Dijo que un cliente importante se lo había regalado por cerrar una póliza grande. Pero Marcos trabaja con seguros de responsabilidad civil para pequeñas empresas. Sus clientes regalan calendarios, no relojes de 14.000 euros. No dije nada, solo lo anoté. Después vino el vino. Marcos odiaba el vino, pero de repente apareció una botella de Sancerre en nuestra nevera. Lo pronunciaba mal, pero lo bebía cada noche, sonriendo a su móvil, con esa sonrisa que no compartes con tu mujer. Y entonces entendí algo que muchas mujeres saben antes de tener pruebas. La traición no empieza en la cama, empieza en el silencio. ¿Yo era aburrida? ¿O simplemente había esperado el momento adecuado para dejar de serlo? Y si tú estuvieras en mi lugar, hay algo peligroso en entender los patrones. Una vez los ves, ya no puedes dejar de verlos. Y el de Marcos estaba gritando. Jueves, 18:40. Sale de la oficina en La Castellana. 19:15. Aparca en el parking del Hotel Urban. 23:32. Cargo en tarjeta. 0012. Mensaje borrado. Cada semana. Como un metrónomo. Así que hice lo que mejor sabía hacer. Observar, registrar, calcular probabilidades. Su móvil fue fácil. Nunca cambió el código. El cumpleaños de nuestra hija. Mientras se duchaba una mañana, instalé un software de monitorización. Cada mensaje, cada llamada, cada aplicación abierta, duplicado en una nube que solo yo podía ver. Y así apareció ella. Violeta. No trabajaba como camarera. Era responsable de servicios VIP en el Urban. Un eufemismo elegante para gestionar deseos sin preguntas. 28 años. Rubia. Instagram perfectamente estudiado. Bolsos de Loewe con el logo visible. Copas de champán al atardecer en la terraza del hotel. Lujo sutil, pero demasiado perfecto. Marcos la veía desde hacía 8 meses, todos los jueves. Pero los mensajes no eran románticos, eran fríos, transaccionales. Ella enviaba fotos, de ellos, en posiciones diseñadas para no dejar margen a la duda. Él respondía con transferencias, 2.000 euros, 5.000 euros, una vez 8.000. Al principio pensé lo obvio, un clásico. Ella seduce, documenta, exige. Pero había algo que no encajaba. Las cantidades eran demasiado regulares, demasiado organizadas, y Marcos no protestaba. Mi marido regatea en el supermercado, discute facturas de 30 euros, y aquí pagaba en silencio. Eso no era culpa, era miedo, así que profundicé. Violeta no actuaba sola, tenía un socio, Javier Salgado, propietario de una agencia de investigación privada en Chamberí, especializados en fraude corporativo y reclamaciones de seguros. Ahí fue cuando todo encajó. Marcos no estaba siendo chantajeado por la infidelidad. Estaba siendo infiel porque ya estaba atrapado por algo más grande. Hace 3 años, su aseguradora gestionó un incendio en un almacén sanitario en Getafe. 3 millones de euros en material médico. Recuerdo esa época. Marcos no dormía. Estaba irritable. Perdió los nervios con nuestra hija por un vaso roto. Yo pensé que era presión laboral. ¿Y si no lo era? ¿Y si alguien le pagó por aprobar una indemnización irregular? ¿Y si Javier y Violeta tenían pruebas? Pasé 2 semanas verificándolo. Creé una identidad falsa. Contacté con la agencia de Javier fingiendo sospechar de un marido infiel. Durante la consulta, pregunté por investigaciones de fraude empresarial. Sus ojos brillaron. Me explicó su método. Encuentran la grieta, documentan el delito, no denuncian, cobran. Algunos clientes llevan años pagando, dijo sonriendo. Es increíble lo que la gente hace por proteger su reputación. Marcos pagaba 50.000 euros al año, 50.000, para que el incendio no saliera a la luz. Y Violeta era el seguro emocional. Si él dejaba de pagar, ella denunciaría acoso o agresión. Lo destruirían socialmente antes de que el fraude viera la luz. Elegante, preciso, paciente,
casi admirable. En otra vida habría aplaudido el diseño, pero cometieron un error. Investigaron a Marcos, no a mí. Laura Hidalgo es aburrida. Hipoteca en las tablas, monovolumen gris, talleres de scrapbooking. Pero la mujer que fui, esa tenía contactos que no toleran esquemas de extorsión en su territorio. Marqué un número que juré no volver a usar. Contestó al tercer tono. No esperaba volver a saber de ti, dijo Bruno. Pensé que estabas muerta. Su voz era igual, grava y tabaco. Necesito un favor, respondí. Silencio. Luego una risa baja. Siempre supe que el día que volvieras a llamar, alguien iba a arrepentirse. Colgué. Respiré hondo. Miré de nuevo el vídeo. Violeta sonreía a cámara, convencida de que yo era la esposa gris que no entiende nada, convencida de que el poder era suyo. Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas, pero no siempre reaccionamos igual. Algunas lloran, otras suplican y otras esperan el momento exacto para cambiar la partida. ¿Hasta dónde llegarías tú para proteger a tu hija? ¿Y qué pesa más? ¿La traición o la humillación silenciosa? Porque el respeto no se mendiga, se recupera. Y yo acababa de empezar. Desapareciste con 76.000 euros del casino y ahora necesitas un favor. Tienes valor, niña. Eran 76.000 exactamente y puedo devolvértelos con intereses. Silencio. Después, te escucho. Le expliqué todo a Bruno. El fraude, el chantaje, la amante, el reloj, los pagos. No me interrumpió. Eso significaba que estaba calculando. ¿Qué quieres?, preguntó al final. Que desaparezcan, porque eso es caro y sucio. No, quiero que los destruyan, legalmente, que pierdan todo lo que pensaban quitarle a mi marido. Otra pausa. Eso lleva tiempo. Tengo tiempo y recursos, y llevan 4 años operando en Madrid. Dudo que Marcos sea el único. Silencio más largo. Siempre fuiste lista, demasiado. Lo sé. Haré llamadas, pero me debes algo más que dinero. Lo sé. Y no me hagas arrepentirme, ya no soy indulgente. Colgó. Me quedé en el coche en el parking de un Mercadona en San Chinarro. Las manos me temblaban. 8 años sin hablar con él. 8 años fingiendo que esa versión de mí estaba enterrada. Pero hay habilidades que no se pierden. Solo esperan. Esa noche Marcos llegó tarde. Me besó la mejilla sin mirarme. Se fue directo a la ducha. Escuché el agua correr. El sonido de él lavándose a otra mujer antes de meterse en mi cama. Preparé una infusión de manzanilla. Abrí los registros. Violeta le había enviado 3 fotos durante el trayecto de vuelta. Explícitas, marcadas con hora exacta, archivadas. Mi móvil vibró. Bruno. 6 víctimas más. Todos peritos de seguros. Entre 30 y 60.000 al año. Son cuidadosos. Nunca superan los límites de notificación bancaria. Respiré despacio. ¿Conectados con el incendio de Getafe? Estoy en ello. Pero tengo algo mejor. La agencia de Javier no tiene licencia válida. Fianza falsa desde hace 2 años. Una llamada al colegio oficial y se acabó. No. Silencio al otro lado. No. No todavía. Necesito que se sientan seguros, que se relajen. ¿Tienes plan? Estoy construyéndolo. Hazlo rápido. A mis socios no les gusta que civiles monten extorsiones. Daña el negocio. Colgó. Subí al dormitorio. Marcos dormía. Boca entreabierta, respiración pesada. El hombre que me ayudó a desaparecer. El padre de mi hija. El hombre que llevaba 3 años mintiéndome. No sentía rabia. La rabia es caliente, impulsiva. Lo mío era frío, exacto, como cuando me sentaba en una mesa de blackjack y sabía sin margen de error que me iría con más de lo que había traído. A la mañana siguiente respondí a Violeta. Sí, envíame el resto. Tardó menos de 1 minuto, 12 vídeos, 8 meses documentados. Los vi todos, sin lágrimas, tomando notas, fechas, horas, ropa.
frases. Después le escribí: gracias por la documentación. Mi abogada la agradecerá durante el divorcio. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron. ¿De verdad vas a hacerlo? Claro. Marcos dice que nunca lo dejarías, que dependes de él, que te da miedo. Sonreí. Marcos no me conoce. Hace años que no. Buena suerte pagando un abogado, escribió ella. Sé exactamente cuánto tienes. ¿De verdad? Abrí mi cuenta corriente. La aburrida. 3.400 euros. La que Marcos conocía. Pero había otra. La que abrí la semana después de casarnos en Toledo. La invisible. 240.000 euros. Cada año aparté algo. No de la cuenta conjunta. Eso sería torpe. Trabajos contables pequeños. Asesorías discretas. Ingresos en efectivo. Marcos pensaba que yo era voluntaria en el colegio en Chamartín. Y lo era, a veces. Pero también estaba reconstruyendo mi red de seguridad. Porque hay algo que muchas mujeres entienden con los años. La estabilidad es preciosa, pero la independencia es poder. Violeta respondió: estás faroleando. Quizá, quizá no. Lo interesante del farol es que solo funciona si el otro cree que puede ganar. Miré el reloj. Jueves, 18:12. Marcos saldría pronto hacia el Urban. Todo seguía su patrón. Perfecto. Porque cuando el rival no cambia su jugada, es cuando sabes exactamente dónde colocar la trampa. Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas. La diferencia está en qué hacemos con esa certeza. Transferí 50.000 euros a una cuenta nueva. Captura de pantalla. Se la envié a Violeta. Estaré bien. Gracias por tu preocupación. No respondió. Esa noche Marcos llegó antes de lo habitual. Pálido, sudando, los ojos hundidos. Tenemos que hablar. Dejé el cuchillo sobre la encimera. Zanahorias a medio cortar. Vale, se sentó, pesado, derrotado. Violeta dice que sabes lo nuestro. Lo sé. Se pasó las manos por el pelo. Lo siento. Fue un error. Una estupidez. Ya está terminado. Lo dejo. Podemos arreglarlo. Terapia. Lo que sea. Lo miré. Parecía sincero. Quizá incluso lo era. Háblame del incendio de Getafe, dije. El color desapareció de su cara. ¿Qué? El almacén de material sanitario. 3 millones. Hace 3 años. Silencio. Solo el reloj de la cocina. No sé de qué. Te estoy dando una oportunidad. Una. Sus manos temblaban. ¿Cómo lo sabes? No importa. Se hundió en la silla. Solo tenía que firmar. Dijeron que el material era real, que había prisa por normativa. Me ofrecieron 50.000 euros. Mi padre estaba enfermo entonces. Cáncer de páncreas, facturas imposibles, deudas que asfixian. Eso era verdad. ¿Cometiste fraude? No lo sabía al principio. Cuando lo entendí ya era tarde. Tenían mi firma. Dijeron que si no pagaba, lo denunciarían. Perdería la licencia. Iría a prisión. Tú y Lucía perderíais todo. Lucía, nuestra hija. ¿Cuánto has pagado? 150.000 en 3 años. 150.000. Mientras yo comparaba precios en el supermercado de Monte Carmelo, mientras compraba cereales de marca blanca, mientras pensaba que eran solo las deudas médicas. ¿Quién más está implicado? Solo Violeta y un tal Javier. Nunca lo he visto. Todo pasa por ella. ¿Y el almacén? Ni idea. La documentación era perfecta, demasiado perfecta. Me di cuenta después. Volví a cortar zanahorias, movimiento repetitivo, preciso. Esto es lo que va a pasar, dije. ¿Qué? Vas a seguir pagando. Vas a seguir viendo a Violeta, como si nada hubiera cambiado. ¿Estás loca? Si paras de golpe sospecharán, exigirán más, o te denunciarán. ¿Y entonces? Lo miré, directo. Entonces me das tiempo. ¿Tiempo para qué? Para arreglarlo. Se rió nervioso. Laura, eres contable. Sonreí apenas. Soy muchas cosas, Marcos, más de las que crees.
Las siguientes 3 semanas fueron teatro, cenas familiares, tutorías en el colegio de Chamartín, saludos a vecinos en el ascensor, la esposa perfecta. De noche, mientras él dormía, yo ajustaba el plan. Bruno y su gente trabajaron rápido. Identificaron a los otros 6 peritos, todos pagando. Conectaron el incendio con una sociedad pantalla a nombre de un primo de Javier. Descubrieron que la agencia operaba sin licencia válida. Todo documentado. Listo. Pero el problema de esquemas como el de Javier no es la falta de pruebas. Es el silencio, la vergüenza, el miedo. Mientras cada víctima cree estar sola, el sistema funciona. Envié correos anónimos a los otros 5, documentación adjunta, extractos, pruebas. Una frase clara: no eres el único. Les di 2 opciones: seguir pagando en silencio o unir fuerzas, porque cuando cambias el miedo de bando, la estructura se desploma. Marcos seguía viendo a Violeta los jueves. Yo veía cada mensaje en tiempo real. Ella empezaba a inquietarse. Preguntaba por qué había transferido 50.000 de golpe. Preguntaba por qué hablaba menos. Pequeñas grietas. El patrón empezaba a alterarse, y cuando un patrón se altera, alguien pierde el control. ¿Perdonarías una mentira si fue por miedo? ¿O el silencio duele más que el fraude? Porque la traición no siempre es pasión. A veces es cobardía. Y la cobardía también se paga. 4 aceptaron luchar. El 5º tuvo miedo. Lo entendí. El miedo es rentable cuando te sientes solo. Pero ya no lo estaban. Coordinamos todo con la Dirección General de Seguros en Madrid. Denuncias formales, documentación, transferencias, pruebas del chantaje. La inspección destapó lo evidente. La agencia de Javier operaba sin licencia válida. Fianza falsa. 2 años así. Solo eso bastaba para cerrarla. Pero yo no quería un cierre administrativo. Quería consecuencias. Quería que sintieran en el estómago el mismo frío que habían instalado en otros. Bruno hizo otra llamada. Más arriba. Demasiado arriba. Resultó que el incendio de Getafe no era un caso aislado. Había otras pólizas, otras ciudades, una red más grande. Cuando la unidad de delincuencia económica entró en escena, todo cambió de ritmo. Órdenes judiciales, registros, incautaciones, detenciones, rápido. De ese rápido que solo ocurre cuando alguien importante empieza a perder dinero. Lo vimos en el telediario desde el salón. Marcos a mi lado, la cara gris. Han detenido a Javier y a Violeta. Lo sé. ¿Cómo ha pasado esto? Alguien habló. Me miró. Sostuvo mi mirada un segundo más de lo cómodo. ¿Has sido tú? Incliné la cabeza. ¿Yo? Soy aburrida, ¿recuerdas? Tragó saliva. No quise decirlo así. Sí quisiste, y funcionó. Trabajé años para que lo creyeras. Silencio. ¿Voy a ir a prisión?, preguntó. Depende. ¿De qué? De si cooperas, de si cuentas todo, de si dejas de tener miedo. 2 días después lo llamaron. Colaboró. Entregó nombres, fechas, transferencias. Le ofrecieron inmunidad penal a cambio de testificar. Perdería prestigio, quizá la licencia, pero no su libertad. El juicio duró 9 meses. 9 meses en suspensión. Javier y su primo fueron condenados por fraude, extorsión y asociación ilícita. Violeta pactó, declaró. 3 años de prisión. Durante ese tiempo Marcos se mudó al cuarto de invitados. Éramos educados, distantes, educación sin intimidad. Nuestra hija, Lucía, tenía 11 años, notaba la tensión. No hacía preguntas. A esa edad sabes, pero no quieres saber. Bruno me llamó una vez. Estamos en paz, dijo. La deuda, el favor, todo saldado. Bien, pero escucha. Has removido cosas, hay gente molesta, mucho dinero perdido. Que pregunten. No es broma. Cuando cae una red así, alguien busca culpables. Miré el jardín desde la ventana.
Entonces quizá tenga que desaparecer otra vez. No puedes huir siempre. He llegado hasta aquí. Suspiró. Te vas a meter en problemas. Hoy no. Colgó. Cuando terminó el juicio llegó la conversación inevitable. Domingo por la tarde. Jardín descuidado. La valla necesitaba pintura, como nosotros. Lucía estaba en casa de una amiga. No te pido que me perdones, dijo Marcos. Hay varias cosas imperdonables, respondí. Asintió. Fraude, infidelidad, mentiras. Todas. Silencio. Después dije algo que llevaba años guardando. Yo tampoco he sido honesta, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiré despacio. Te mentí sobre quién soy. Trabajabas en un casino. Hacía más que trabajar, lo miré fijo. Robaba, contaba cartas, manipulaba probabilidades. Me volví demasiado buena. El viento movió las hojas secas. ¿Qué? No soy solo la mujer que hace bizcochos para el colegio. Esa fue una versión, una elección. Se quedó inmóvil. ¿Quién eres entonces? Pensé en el vídeo, en el reloj, en el chantaje, en la carpeta que había construido en silencio. Soy la mujer que te salvó 2 veces, dije, y la que ya no necesita salvar a nadie más. Lo que había empezado como una humillación terminó siendo otra cosa. Recuperación. Fría. Calculada. Porque la traición no empieza en la cama, empieza cuando te subestiman, y el respeto no se mendiga, se ejecuta. Ahora dime algo. Después de todo esto, la noche que nos conocimos, yo no era una chica inocente a la que salvaste. El aire del jardín se quedó quieto. Huía de hombres que querían romperme las piernas, o algo peor. Marcos me miró como si estuviera viendo a otra persona. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque parecías un buen hombre, un hombre seguro, y yo quería merecer eso. Tragué saliva. Así que me volví aburrida. A propósito, borré todo lo que era. Construí otra mujer. Sus ojos bajaron lentamente. Los trabajos de contabilidad, el voluntariado. Parte era real. Amo a nuestra hija. Amo muchas cosas de esta vida. Pero siempre estuve preparada para irme. Dinero escondido, contactos activos, un plan B, silencio largo. No sé si esto tiene arreglo, dijo al final. Yo tampoco. ¿Quieres intentarlo? La pregunta se quedó suspendida. Lo quería. 8 años interpretando un papel. Esposa discreta, mujer predecible, madre eficiente. Necesitaba saber quién era cuando dejaba de actuar. Necesito espacio, respondí. Espacio real. Esa noche se lo dijimos a Lucía. No lloró como esperaba. Solo preguntó. ¿Es para siempre? No lo sabemos, contesté. Los niños siempre saben más de lo que aparentan. A la mañana siguiente hicimos 2 maletas cada una. Nos fuimos a casa de mi madre. A 3 horas de Madrid, en un pueblo pequeño donde el tiempo no corre, respira. Mi madre no preguntó. Nos dio la planta de arriba. Y silencio. Las primeras semanas dormí. Mucho. Como si mi cuerpo estuviera soltando 8 años de vigilancia constante. Lucía empezó en el colegio del pueblo. Hizo amigas rápido. Siempre ha sido adaptable. Yo empecé a escucharme. No era aburrida. Eso estaba claro. Pero tampoco era la joven imprudente del casino. Era otra cosa. Una mujer capaz de hornear bizcochos y de desmantelar una red de extorsión. Capaz de amar y de desaparecer si era necesario. Te veo más ligera, dijo mi madre una mañana. Lo estoy. ¿Vas a volver con él? No lo sé. Me apretó la mano. Aquí tienes casa, sin condiciones. Pasaron 6 meses. Marcos y yo hablábamos una vez por semana, siempre sobre Lucía, a veces sobre terapia, casi nunca sobre nosotros. Perdió su licencia como era previsible. Ahora trabajaba asesorando investigaciones de fraude, ironías que no necesitan comentario. Se me da mejor detectar trampas que vender pólizas, admitió en una llamada.
Quizá porque ahora sé cómo funcionan por dentro. Quizá. Os echo de menos. Silencio. ¿Tú me echas de menos? Pensé antes de responder. A veces. Pero no echo de menos quiénes éramos. Yo ya no miento. Yo tampoco. Lucía empezó a preguntar cuándo volveríamos, y ahí entendí algo incómodo. Mi proceso no podía congelar su infancia. Tenéis que decidir, dijo mi madre una noche. No por él, por ella. Tenía razón. Llamé a Marcos. Lucía quiere volver. ¿Y tú? Sigo descubriéndome, pero no quiero que ella pague mi pausa. Hubo un silencio distinto, menos tenso. Podemos vender la casa, propuso. Ir a otro sitio, empezar sin fantasmas. La idea me sorprendió. La casa de las tablas estaba llena de recuerdos, de mentiras, de versiones que ya no existían. Empezar de cero, sin vecinos que susurren, sin jueves marcados en el calendario, sin hotel urban. Respiré despacio. No prometo nada, dije al fin, pero podemos intentarlo, porque a veces la venganza elegante no es destruir, es elegir, elegirte. Meses después hicimos las maletas otra vez, no para huir, para empezar. Una ciudad donde nadie conociera nuestra historia, donde yo no necesitara ser aburrida, ni brillante, solo real. La pregunta ya no era si podía desaparecer, era si quería seguir escondiéndome. Porque huir te salva, pero quedarte te define. Y dime algo, después de todo lo que viví, ¿tú habrías vuelto a intentarlo? ¿O habrías cerrado la puerta definitivamente? Perdonar es una opción, respetarte es una obligación, y a veces, lo más valiente no es vengarte, es decidir quién eres cuando nadie te subestima. Nuevo comienzo, nueva ciudad, nueva casa, vecinos que no sabían nada. Marcos encontró trabajo en una pequeña consultora especializada en detectar fraudes. Irónico. Yo abrí mi propia asesoría contable, esta vez legal, registrada, con mi nombre real. Lucía floreció en el nuevo colegio. Amigas, baloncesto, risas que ya no sonaban tensas. No reconstruimos lo que había, construimos algo distinto, más honesto. La terapia ayudó. Aprendimos a sentarnos en la incomodidad, a no huir del silencio. Marcos entendió que aburrida no era un insulto, que estabilidad también es valor. Yo entendí que ser inteligente no exige esconderse, que puedo ser competente sin ser invisible. No fue perfecto. Hubo discusiones, heridas que ardían al tocarse, pero lo intentábamos, de verdad. 2 años después, Lucía llegó con un trabajo del colegio. Escribe sobre un desafío que tu familia superó. Lo leí. No mencionaba fraudes, ni chantajes, ni hoteles. Hablaba de cambio, de cómo a veces una familia se rompe y luego se recompone más fuerte. ¿Está bien?, preguntó. La miré. 13 años. Más perceptiva de lo que yo fui jamás. Es perfecto. Esa noche Marcos y yo vimos el atardecer desde nuestro porche. Se había convertido en ritual, sin móviles, sin distracciones, solo nosotros. Violeta me escribió, dijo de pronto. Mi estómago se tensó. ¿Desde prisión? Asintió. Se disculpó. Dijo que estaba desesperada. ¿Le respondiste? No le debo nada. Bien. Yo también estaba desesperado, añadió, por el dinero, por no parecer un fracaso delante de ti. La desesperación nubla el juicio. Sí, dije, lo hace. Me miró. Algún día me contarás todo sobre tu vida antes de conocerme. Había compartido fragmentos, lo suficiente para que entendiera mis habilidades, no todo. Algún día. Puedo esperar. Silencio cómodo. Hace 1 año habría sido insoportable. Ahora era paz. Entonces el móvil vibró. ¿Número desconocido? Abrí el mensaje. Una foto, mía, en el supermercado esa mañana, empujando el carrito, normal, sin texto. La sangre se me heló. ¿Qué pasa?, preguntó Marcos. Nada, spam. Mentí. Pero no era spam. Alguien me había encontrado, alguien del pasado. Borré la imagen. Respiré. Otro mensaje. Otra foto.
esta vez de Lucía saliendo del colegio, sin amenaza, aún. Me levanté. Tengo que hacer una llamada. Entré en casa. Marqué un número que nunca se borra del todo. Bruno contestó al primer tono. Sabía que llamarías. ¿Lo sabías? Llevo 6 meses conteniéndolos, pero están perdiendo paciencia. El corazón me golpeó el pecho. ¿Quiénes? Los verdaderos dueños del almacén de Getafe, los que perdieron 3 millones cuando cayó la red. Silencio. Saben que fuiste tú. ¿Qué quieren? Bruno soltó una risa baja. Lo que todo el mundo quiere cuando ve talento, saber si eres una amenaza o un activo. Miré la ventana. Marcos en el porche. Lucía riendo en su habitación. Mi vida. No soy ninguna de las dos. Solo quiero vivir tranquila. Eso no funciona así. El pasado no pide permiso. No olvida. Quieren reunirse contigo, continuó, cara a cara. Mi pulso se estabilizó, como siempre ocurre cuando el miedo se convierte en cálculo. ¿Es una amenaza? Todavía no. Ahí estaba. Otra partida. Más grande. Más peligrosa. Podía huir otra vez. Cambiar de nombre. Desaparecer. ¿Pero cuánto tiempo se puede correr? Salí de la casa. El sol se estaba ocultando. Marcos me miró. ¿Todo bien? Lo observé. Recordé todo lo que habíamos reconstruido. El respeto. La verdad. La elección de quedarme. No lo sé, dije. Pero lo estará. Porque aprendí algo en estos años. No puedes evitar que el pasado te alcance. Pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo. Con miedo. O con la misma inteligencia que siempre tuve. El móvil vibró otra vez. Un último mensaje. Tenemos que hablar. Sin firma, sin amenazas. Todavía. Respiré hondo. La historia no termina cuando sobrevives. Termina cuando decides quién eres frente al siguiente desafío. Y ahora te pregunto a ti, si después de todo lo vivido, alguien llamara a tu puerta con tu pasado en la mano. Nuevo barrio, nueva casa en Valencia, vecinos que no sabían nada de las tablas, nada del Hotel Urban, nada del juicio. Marcos empezó en una pequeña consultora en Ruzafa, especializada en detección de fraude. Irónico. Yo abrí mi propia asesoría contable, con licencia, con mi nombre, sin esconderme. Lucía entró en un colegio nuevo cerca de la Gran Vía. Hizo amigas en semanas. Los adolescentes tienen una capacidad de adaptación que asusta, y poco a poco empezamos a reconstruir. No lo que fuimos, algo distinto, más incómodo, más honesto. La terapia, individual y de pareja, nos obligó a hacer lo que más cuesta, sentarnos frente a lo que duele sin salir corriendo. Marcos entendió algo que antes no veía, que aburrida no era mediocridad, era estabilidad, era hogar. Yo entendí otra cosa. Ser brillante no implica vivir en la sombra. Puedo ser estratégica y visible. No fue perfecto. Hubo días difíciles, peleas que abrían cicatrices, pero esta vez nadie huía. 2 años después de mudarnos, Lucía volvió del instituto con un trabajo. Escribe sobre un desafío que tu familia haya superado. Me enseñó el borrador. Hablaba de mudarse, de empezar de cero, de cómo a veces una familia se rompe y luego se recompone más fuerte. No mencionaba fraude, ni amantes, ni chantajes. ¿Está bien?, preguntó. 13 años, más consciente de lo que aparenta. Es perfecto, le dije. Esa noche Marcos y yo vimos el atardecer desde el balcón, sin móviles, sin distracciones, un ritual que nos salvaba. Entonces habló. Violeta me escribió. Sentí el estómago cerrarse. ¿Desde prisión? Asintió. Se disculpó. Dijo que estaba desesperada. ¿Le respondiste? No le debo nada. Bien. Pero he pensado en eso, en la desesperación. Yo también estaba desesperado. Por el dinero, por no parecer un fracaso ante ti. La desesperación nubla el juicio. Sí, dije. Lo hace. Me miró con calma. ¿Algún día me contarás todo sobre tu vida antes de conocernos? He compartido partes.
las necesarias, no todo. Algún día. Puedo esperar. Silencio cómodo. Hace un año habría sido tensión. Ahora era paz. Entonces el móvil vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Una foto. Yo, en Consum, el día anterior, empujando el carrito. Normal, sin texto. La sangre se me heló. ¿Qué pasa?, preguntó Marcos. Publicidad rara, mentí. Pero no era publicidad. Era un aviso. Borré la imagen. Respiré. El teléfono vibró otra vez. Otra foto. Lucía saliendo del instituto. Mismo ángulo distante, sin amenaza. Aún. Me levanté. Tengo que hacer una llamada. Entré al salón. Marqué el número que nunca se borra. Bruno respondió al instante. Ya era hora. ¿Lo sabías? Desde hace 6 meses. Los he estado conteniendo, pero están impacientes. El pulso se me estabilizó. Como siempre cuando el miedo se convierte en cálculo. ¿Quiénes? Los dueños reales del almacén de Getafe, los que perdieron millones cuando cayó la red, saben que fuiste tú. Silencio. ¿Qué quieren? Lo de siempre, saber si eres una amenaza o una oportunidad. Miré hacia el balcón, Marcos apoyado en la barandilla, la luz naranja del atardecer, mi hija en su habitación, mi vida. No soy ninguna de las dos, dije. Solo quiero vivir tranquila. Bruno soltó una risa seca. Así no funciona. El pasado no pide permiso, no negocia con la calma. Quieren verte. El corazón latía firme, no acelerado, firme, otra partida, más grande. Podía huir, cambiar de ciudad otra vez, desaparecer. Pero ¿cuántas veces se puede empezar de cero sin perderse por completo? Salí al balcón. Marcos me miró. ¿Todo bien? Lo observé. Recordé la mujer que decidió ser aburrida para sobrevivir, la que desmontó un chantaje en silencio, la que eligió quedarse. No lo sé, respondí, pero lo estará, porque aprendí algo. No puedes evitar que tu pasado te alcance, pero sí puedes decidir cómo mirarlo cuando lo hace, con miedo, o con la misma inteligencia que siempre fue tuya. El móvil vibró una última vez. Tenemos que hablar, sin nombre, sin amenazas, todavía. Y ahora te pregunto a ti, si después de reconstruir tu vida, alguien te enviara una foto recordándote quién fuiste, ¿volverías a esconderte? ¿O te quedarías esta vez sin bajar la mirada? Porque la verdadera pregunta nunca fue si yo era aburrida. Lo sabes, dijo Bruno al teléfono. Eres demasiado lista para dejarte tranquila, demasiado peligrosa. Silencio. Quieren verte, escucharte, decidir qué hacer contigo. ¿Y si me niego? Las fotos empeorarán. Quizá hablen con tu hija, con tu marido. Te harán la vida incómoda hasta que cooperes. Miré por la ventana. Marcos seguía en el balcón. La vida que habíamos reconstruido, con cicatrices, pero real. Organiza la reunión, dije. ¿Estás segura? No, pero hazlo. 3 días. Un restaurante discreto en Barcelona, reservado a nombre falso. Ven sola. Colgué. Volví al balcón. Me senté junto a Marcos. ¿Recuerdas que te dije que algún día te contaría todo? Me miró. Sí. Creo que ese día es hoy. Se lo conté todo. Las cartas, el dinero, la red, los enemigos, las fotos, la reunión, la elección. No me interrumpió. Cuando terminé preguntó, ¿qué vas a hacer? Ir. ¿Sola? Negué. No deberías venir. Es peligroso. Me sostuvo la mirada. Amenazan a mi familia. Eso nos incluye a los 3. Podrías salir herido. Tú también. Y Lucía. No vuelves a hacer esto sola. Lo miré de verdad. El hombre que me salvó una vez. El que me traicionó después. El que ahora elegía quedarse. Entonces juntos, pasamos 3 días preparándolo todo. Bruno no estaba encantado con que Marcos viniera, pero aceptó. Lucía se quedó con mi madre en Alcalá. Viaje de trabajo, dijimos. A los 13 ya no se lo cree todo, pero todavía confía.
El restaurante estaba en la zona alta de la ciudad. Lujo silencioso. Mesas donde la discreción se paga aparte. Nos hicieron pasar a un reservado. 3 personas, 2 hombres, una mujer, mayores, tranquilos, la clase de gente que nunca alza la voz. La mujer habló primero. Eres más pequeña de lo que esperaba. Me lo dicen mucho. Siéntense, nos sentamos. La mano de Marcos buscó la mía bajo la mesa. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó ella. Para decidir si soy un problema. Sonrió. ¿Lo eres? No, estoy retirada. Tengo una familia, una vida. No quiero volver a ese mundo. Uno de los hombres inclinó la cabeza. Y sin embargo desmantelaste una operación millonaria. Amenazaban a mi marido. Protegía a mi familia. Nada más. La mujer me observó con calma quirúrgica. Con notable eficiencia. Tienes habilidades valiosas. No estoy interesada. El otro hombre se inclinó hacia adelante. No lo entiendes. No es una oferta. Es una oportunidad. Ahí estaba. El lenguaje elegante del chantaje. Si te vas ahora, continuó, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro. Si trabajas con nosotros, tendrás protección, recursos, poder. Uso mis habilidades perfectamente, respondí. Llevo contabilidad. La mujer sonrió, fría. Eres una estratega brillante con talento para detectar patrones y entender el fraude desde dentro. Eso no se desperdicia en declaraciones trimestrales. Quizá, pero es mi elección. Ella ladeó la cabeza. ¿Lo es? Estás a una foto de que tu hija descubra quién fue su madre, a una llamada de que revisen tu historial, a un error de perderlo todo. Sentí la presión en el pecho. No miedo, cálculo. Marcos apretó mi mano. Respira. Miré a la mujer directamente. Entiendo que estén acostumbrados a conseguir lo que quieren con intimidación, pero no me asustan. He enfrentado cosas peores. Y si vuelven a amenazar a mi familia, descubrirán lo creativa que puedo ser cuando estoy motivada. Silencio, espeso. La mujer me estudió. Largo. Después rió. Bruno tenía razón. Tienes columna vertebral. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eso va a ser un problema? La pregunta quedó flotando. Y ahora te pregunto a ti. Si te ofrecen poder a cambio de tu tranquilidad, si te amenazan con lo que más amas, ¿cederías? ¿O te plantarías aunque tiemblen las piernas? Porque la verdadera fuerza no es no tener miedo, es sentarte a la mesa con él y no bajar la mirada. La mujer sonrió. Al contrario, es refrescante. La mayoría se pliega enseguida. Se acomodó en la silla. Así será. Consultarás para nosotros. Nada ilegal. Nada que manche tu conciencia. Te enviaremos casos. Estructuras financieras, tú analizas. Nosotros nos aseguramos de que tu familia viva en paz. Silencio. ¿Y si me niego?, pregunté. Entonces tendremos un problema. Y los problemas escalan. Miré a Marcos. Un leve gesto con la cabeza. Confía en tu instinto. Acepto, dije, con 2 condiciones. La mujer entrelazó los dedos. Te escucho. Primera, nada ilegal. Si cruzan esa línea desaparezco. Y hablo. Entendido. Segunda, mi familia no existe para ustedes. Ni fotos, ni mensajes, ni referencias. La mujer sostuvo mi mirada. Aceptado. Con nuestra condición. Nunca hablas de nosotros. Nunca documentas el acuerdo. Y si te conviertes en un riesgo, revisaremos los términos. Justo. Nos dimos la mano. Y así terminó la reunión. 3 calles después, ya lejos del restaurante, Marcos habló. ¿Acabamos de pactar con criminales? Con gente rica que opera en zonas grises. Esos son muchas palabras para decir lo mismo. Lo son. Silencio. ¿Estaremos bien? Pensé en lo que acababa de elegir. No era huir, no era enfrentarlos, era negociar. Sí, mientras cumplan y yo cumpla. ¿Y si no? Lo miré. Haré lo que siempre he hecho.
proteger lo que amo. Volvimos a Valencia. Lucía nos esperaba con preguntas sobre el viaje de trabajo. Le dimos respuestas vagas. Helado en la plaza del ayuntamiento, normalidad forzada. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí el primer archivo que enviaron. Una estructura compleja, cuentas offshore, sociedades pantalla, flujos cruzados, querían vulnerabilidades, puntos ciegos. 3 horas después tenía 12. Lo documenté con precisión quirúrgica. Envié el análisis. Respuesta 1 hora más tarde. Impresionante. Nuevo caso el viernes. Y así empezó. Mi nueva doble vida. Contable de día. Estratega en la sombra de noche. No era el plan que soñé. Pero era consciente. Elegido. Marcos se adaptó. Nunca juzgó. Nunca me pidió elegir entre él y eso. A veces la supervivencia exige compromisos incómodos. Lucía nunca supo nada. Terminó el instituto. Debate. Primer novio. Primeras decepciones. Vida normal. Mientras yo analizaba esquemas financieros a las 2 de la madrugada, pasaron 3 años. El acuerdo funcionó. Hasta un viernes distinto. No era un puzzle financiero. Era un dossier. Nombre en la portada. Violeta. Había salido de prisión hacía 6 meses, sin trabajo, en una residencia temporal. El mensaje era breve. Conoce demasiado, recomiende solución. Me quedé mirando la pantalla. Lenguaje empresarial. Pero el significado era claro. Querían saber si debía desaparecer. Cerré el portátil. Salí al balcón. Marcos leía bajo la luz tenue. Tengo que dejarlo, dije. Alzó la vista. ¿La consultoría? Asentí. Le conté. Todo. Dejó el libro. ¿Qué vas a hacer? Decir que no. ¿Estás segura? No, pero no cruzaré esa línea. No decidiré la muerte de nadie. Ni siquiera de alguien que me hizo daño. Esa era la frontera. Mi frontera. Entonces lo enfrentamos juntos, dijo. Envié el mensaje esa misma noche. No participo en esto. Consideren esto mi renuncia. La respuesta fue inmediata. Decepcionante. Estaremos en contacto. Las siguientes 3 semanas fueron tensión pura. Esperé fotos, amenazas, movimientos, nada, hasta que Bruno llamó. «Estás fuera», dijo. «¿Fuera?» La mujer de la reunión vetó cualquier acción contra ti. Dijo que alguien que pone límites así no se toca. Silencio. ¿Y Violeta? Se le ofreció salir del país con una nueva identidad. Aceptó. Apoyé la cabeza en la pared. 3 años caminando sobre una cuerda. Y todo había terminado por una palabra. No. Salí al balcón. Marcos me miró. ¿Se acabó? Asentí. Por primera vez en mucho tiempo no había partida pendiente. Ni patrón oculto, ni amenaza invisible. Solo la vida. Compleja, imperfecta, elegida. Porque al final el poder no fue desmantelar una red, ni negociar con sombras. Fue saber dónde estaba mi límite y sostenerlo. Ahora dime, si la persona que te humilló un día dependiera de tu decisión. ¿Qué? Pregunté cuando Bruno soltó la frase. Han decidido que eres más valiosa como alguien que sabe retirarse que como alguien a quien vigilar. Silencio. Estás fuera, retirada de verdad esta vez. ¿Así, sin más? Así. Tu negativa impresionó. Integridad. Les gusta eso, no entendía nada. No tienes que entenderlo, solo acepta que eres libre. Colgó. Me quedé sentada varios minutos. Libre. Una palabra que llevaba años sin sentir. Subí al salón. Marcos estaba viendo una serie con Lucía. Se acabó, dije. Los dos levantaron la vista. ¿El qué? Todo, la consultoría, las sombras. Lucía frunció el ceño. ¿Consultoría? Yo pensaba que solo llevabas contabilidades. Es una historia larga, respondí. Tengo 16, replicó. Casi adulta. Cuando seas adulta de verdad. Puso los ojos en blanco, pero sonrió. Esa noche en el balcón, Marcos preguntó, ¿y ahora? Miré el cielo oscureciendo sobre Valencia.
Ahora vivimos, sin secretos, sin mirar atrás cada 5 minutos. ¿Crees que es posible? Pensé en todo lo recorrido. No lo sé, pero quiero intentarlo. El móvil vibró una última vez. Número desconocido. Otra foto, pero esta vez no era amenaza. Era Violeta, en una cafetería, sonriendo, viva. El mensaje decía: a veces la mejor solución es dejar que la gente reconstruya. Gracias por recordarlo. Estamos en paz. Borré la imagen. ¿Todo bien?, preguntó Marcos. Sí, de verdad sí. Por primera vez en 8 años, lo creí. 6 meses después, Lucía recibió una carta, beca completa. Quería estudiar criminología y psicología en la Universidad de Valencia. Quiero entender por qué la gente toma malas decisiones, dijo en la cena. ¿Cómo se justifican? ¿Cómo se reconstruyen? Marcos y yo nos miramos. Es un objetivo noble, dije con cuidado. Creo que sí. Además, entender el crimen siempre es útil en la vida real. Sin duda, respondió Marcos. Cuando subió a su habitación, él susurró: sabe cosas, sabe lo suficiente. La conversación llegó 2 años después. Navidad, árbol a medio decorar. Estoy investigando para un trabajo sobre fraude en seguros, dijo Lucía mientras colocaba una bola roja. Mi pulso se mantuvo estable. Interesante. Encontré un caso curioso. Incendio en un almacén en Madrid hace años. Destapó toda una red. Marcos apretó el espumillón entre los dedos. El análisis fue brillante, continuó. Quien lo coordinó tenía que conocer el sistema desde dentro. Paciencia, contactos, inteligencia. Se giró hacia nosotros. ¿Queréis contarme la historia completa? El momento había llegado. Dejé el adorno en la mesa. ¿Qué quieres saber? Todo. No todos los detalles, pero lo suficiente. El casino, las cartas, el incendio, el chantaje, la caída de Javier, la negociación, la línea que no crucé. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos respiró hondo. Eso explica muchas cosas. Esperé juicio. ¿Estás enfadada?, pregunté. Enfadada no, confundida un poco. Impresionada bastante. Sonrió. Desmantelaste una red criminal mientras horneabas magdalenas para mi clase. Eso es bastante épico. Marcos soltó una risa auténtica. Tu madre es impresionante. Y tú también, dijo ella mirándolo. Te equivocaste, pero lo asumiste. No huiste. Marcos tragó saliva. Gracias. Lucía sacó el móvil. Nos enseñó una foto. Violeta frente a una pequeña oficina en Alicante. Un cartel discreto. Asesoría de reinserción laboral. Está colaborando con un programa de ayuda a mujeres que salen de prisión, dijo Lucía. Parece que está reconstruyéndose. Miré la imagen. Pensé en todo lo que pudo haber sido distinto, en lo fácil que habría sido elegir destrucción. La gente puede cambiar, murmuré. Lucía me miró fijamente. Tú cambiaste. Sonreí. Aprendí dónde están mis límites. Silencio suave, Navidad alrededor, la casa llena de luz, sin miedo, sin secretos. Y ahora te pregunto algo. Si tu hija descubriera quién fuiste en tus momentos más oscuros, ¿te vería como una decepción? ¿O como alguien que eligió reconstruirse? Porque al final, no es la caída lo que define, es lo que decides hacer después. Perdonar es una opción, pero respetarte, esa siempre fue la única salida. El cartel decía: segundas oportunidades, asesoría para la reinserción. Lucía me enseñó la pantalla. La encontré en LinkedIn. Ahora dirige una asociación. Ayuda a exconvictos a montar negocios legales. Dicen que es muy buena. Miré la foto. Violeta sonriendo frente a una oficina luminosa en Alicante. Me alegro por ella, dije, y lo sentí de verdad. Lucía me observó en silencio. ¿Te arrepientes? La pregunta cayó despacio. ¿De qué? De todo, pensé antes de responder. No automático, no defensivo. Me arrepiento de las mentiras,
de que crecieras en una casa llena de silencios, pero del resto, no, porque todo nos trajo aquí. A esto, Lucía sonrió. Es bonito, en una forma bastante retorcida. Quizá lo era. Decoramos el árbol, pedimos pizza, películas navideñas horribles, y por primera vez lo hicimos sin secretos. Bueno, casi sin secretos, porque yo guardaba uno, algo que descubrí 3 meses atrás, revisando la contabilidad de un cliente que había trabajado en aquel incendio de Getafe. El siniestro había sido real, el material existía, la pérdida era legítima. El único fraude fue el chantaje posterior. Marcos nunca cometió delito, firmó una indemnización válida, y luego lo convencieron de que era culpable. 3 años pagando por un crimen que no existía. Lo supe durante meses, y no se lo dije. No por crueldad, por amor. La culpa lo transformó, lo volvió más consciente, más íntegro, más presente. Decírselo ahora le quitaría un peso, pero también borraría la evolución que nació de cargarlo. ¿Es eso manipulación o protección? Esa noche, cuando Lucía se fue a dormir, Marcos me encontró en el balcón. Estás callada, pensando. ¿En qué? En cómo una decisión abre 1000 caminos. Se sentó a mi lado. ¿Te arrepientes? De algunas cosas. ¿De nosotros? Lo miré. Especialmente de nosotros no. Sonrió. ¿Sabes qué he aprendido? ¿Qué? Que aburrido no es lo contrario de interesante. Es lo contrario de caótico. Y el caos no se sostiene. Apoyé la cabeza en su hombro. Tenía razón. Lo que habíamos construido no era espectacular. Era estable. Y eso también es poder. ¿Crees que durará? Preguntó. Ya sobrevivimos lo peor. Y lo hicimos juntos. Silencio tranquilo, sin cálculos, sin planes de escape, sin carpeta oculta. Por primera vez en mi vida, no estaba anticipando el siguiente movimiento. Estaba viviendo solo eso. Lucía se graduó con matrícula de honor. Criminología, psicología. Consiguió trabajo en la unidad de delincuencia económica. La ironía no se nos escapó. Voy a perseguir a gente como tú, me dijo en la cena de graduación. Hazlo, respondí. El mundo necesita gente que vea patrones. ¿Eso lo heredé de ti? La mente analítica, quizá, la brújula moral, de tu padre. Marcos levantó la copa. Me quedo con eso. Lucía se mudó a Madrid. Llama cada domingo. Habla de casos que no puede detallar. A veces lanza preguntas sobre nuestro pasado. Todavía está procesándolo. Nosotros ya no huimos, ya no negociamos, ya no vivimos en doble plano. Estamos jubilados, de verdad. Y aún así, hay noches en que miro el techo y pienso en la verdad que nunca conté. ¿Hice bien? ¿O le negué a Marcos la oportunidad de liberarse por completo? Las mujeres sabemos que la verdad no siempre es blanca o negra. A veces es una decisión estratégica, a veces es un acto de amor silencioso. Ahora te pregunto algo difícil. Si supieras que una verdad podría aliviar a quien amas, pero también borrar la lección que lo hizo crecer. Marcos asesora a tiempo parcial sobre regulación de seguros. Yo llevo la contabilidad de 3 negocios del barrio. Viajamos, cultivamos tomates en la terraza, hacemos cursos en la Universidad Popular de Valencia, porque sí. Vida normal. El año pasado volvimos a Málaga. Paseamos por el paseo marítimo de Torremolinos. El antiguo casino ya no se reconoce. Luces nuevas, otra fachada. ¿Lo echas de menos?, preguntó Marcos. Miré las mesas, el sonido de fichas, el murmullo eléctrico del riesgo, la adrenalina a veces, pero no lo suficiente. Un último conteo, por nostalgia. Lo pensé, de verdad lo pensé. Después negué con la cabeza. Estoy bien, tengo todo lo que necesito. Caminamos de la mano, 2 personas en sus 50, con errores, con cicatrices, con historia. Esa noche en el hotel, llegó la pregunta que llevaba años esperando. Laura,
El fraude fue real. El corazón me dio un golpe seco. ¿Por qué ahora? He estado pensando. Nunca comprobé que la indemnización fuera falsa. Solo creí lo que me dijeron. Silencio. ¿Quieres saberlo de verdad? Sí. Me senté en la cama. Y por fin se lo conté. La investigación, los documentos, la indemnización legítima, la manipulación posterior. Se quedó inmóvil. Entonces, nunca cometí fraude. No. ¿Y lo sabías desde hace cuánto? 3 años. El aire cambió. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta dolía porque era justa. Porque la culpa te transformó, te hizo más consciente, más honesto. Temí que si lo sabías perdieras eso. Silencio largo. Se levantó. Miró el mar por la ventana. No era tu decisión. Lo sé y lo siento. Giró despacio. Estoy enfadado. Lo sé. Y al mismo tiempo entiendo por qué lo hiciste. Eso es lo peor. Se acercó. No más secretos, ni siquiera por amor. No más secretos. Nos sentamos juntos. Somos un desastre, murmuró. Pero somos nuestro desastre. Tardamos meses en digerirlo. Conversaciones incómodas, terapia otra vez, verdades sin maquillaje. Pero hicimos lo que aprendimos a hacer, quedarnos, trabajarlo, no huir. Lucía se casó hace 2 años con un abogado penalista que conoció en la unidad. Discuten sobre casos en la cena, se ríen después. En la boda, cuando llegó el baile padre-hija, me buscó a mí primero. Papá tendrá su momento, susurró, pero quiero este baile contigo. ¿Por qué? Porque me enseñaste que ser fuerte no es no caer, es reconstruirte. Bailamos. Marcos lloró sin disimulo. Estoy orgullosa de ti, le dije. Yo de ti también, respondió. Sobreviviste. Aprendiste a decir la verdad. No siempre, pero aprendiste. Después de la boda, agotados y felices, volvimos al hotel. Lo hicimos bien, dijo Marcos. Lo hicimos. Entonces el móvil vibró. Número desconocido. Un segundo de tensión antigua. Abrí el mensaje. Era Violeta, en una conferencia empresarial en Barcelona. Elegante, segura. El texto decía: pensé que querrías saberlo. Está triunfando. Todos estamos bien. A veces la mejor venganza es que cada uno siga su camino. Gracias por iniciar la cadena. V. Le enseñé la pantalla a Marcos. Él la miró unos segundos. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo. ¿Qué? Que nadie terminó destruido. Pensé en eso, en el vídeo que empezó todo, en la humillación, en el chantaje, en las decisiones imposibles, y en cómo al final nadie ganó aplastando al otro. Ganamos reconstruyendo. Borré el mensaje, apagué el teléfono, y por primera vez no sentí que la historia quedara abierta, porque no todas las historias terminan con una caída. Algunas terminan con algo más difícil. Responsabilidad, perdón, límites claros y amor adulto. Ahora dime algo. Si pudieras volver atrás, ¿elegirías venganza absoluta o elegirías lo que yo elegí? No destruir, no huir, no mentir más. A veces la mayor victoria no es ganar la partida, es decidir que ya no quieres jugar. Marcos leyó el mensaje, sonrió. Cierre, dijo. Asentí. Cierre. Borré el número, bloqueé llamadas desconocidas. No más fantasmas. No más fantasmas, repitió él. Esa noche nos dormimos con las manos entrelazadas. 2 personas que atravesaron el infierno y decidieron volver. ¿Y si eso no es un final feliz? No sé qué lo es. Aunque la vida no termina con música de fondo, sigue, siempre sigue. Lucía tuvo una hija el año pasado. Se llama Carmen, como mi madre. Tiene 18 meses. Y cuando la sostengo en brazos pienso en todas las decisiones que me trajeron hasta aquí. Las correctas, las terribles, las mentiras, las verdades. Pienso en lo que le diré cuando pregunte. ¿Le contaré todo? El casino, el incendio, las amenazas, los pactos.
O le daré una versión más sencilla, la de una mujer que cometió errores pero aprendió, la de una familia que se rompió y se reconstruyó, porque esa es la parte que importa. No sin mentir fue malo o decir la verdad fue tarde, sino que sobrevivimos y que elegimos algo mejor después. Marcos y yo tenemos más de 60, 40 años casados, solo 20 siendo completamente honestos. Nuestros vecinos creen que somos aburridos. Cuidamos el jardín, vemos concursos en la tele, cenamos a las 8, nos acostamos temprano, no tienen ni idea, y me encanta que no la tengan, porque aburrido es seguro, aburrido es invisible, aburrido significa que nadie mira demasiado cerca. Y después de todo lo que vivimos, eso es un lujo. A veces cuando Marcos duerme y la casa está en silencio, abro el portátil. No para negociar con sombras, no para contar cartas, solo para resolver acertijos, buscar patrones, recordarme que esa parte de mí sigue ahí, no desapareció, solo aprendió límites, aprendió ética, aprendió amor. Y si eso me convierte en aburrida, entonces aburrida es lo que elijo ser, porque la traición no empezó en una cama, empezó cuando me subestimaron. Y la venganza no fue destruir, fue reconstruir sin convertirme en ellos. Ahora te pregunto algo, de mujer a mujer. Si mañana alguien te llamara aburrida, ¿te ofenderías? ¿O sonreirías sabiendo que lo aburrido es estabilidad, es control, es paz? Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas. Sabemos cuándo algo se rompe. Sabemos cuándo toca luchar. Y también sabemos cuándo toca dejar de pelear. Perdonar es una opción. Respetarte es una obligación. Yo elegí paz. Elegí límites. Elegí amor adulto. Y elegí ser aburrida. Y después de todo, no hay nada más peligroso que una mujer que parece tranquila, pero ya no tiene nada que demostrar.